Buenos días, hermanos. Una vez más, como cada domingo, primer día de la semana, nos juntamos para ejercitar nuestra memoria, como nos mandó el Señor Jesús en su última cena. Haced esto en memoria de mí hasta que venga. Todos nosotros estamos en esta mañana dispuestos de cuerpo y alma para recordar la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Con tal motivo, les invito a que cantemos todos juntos el himno 516.
Lindo himno el que hemos entonado, que nos habla de un momento muy especial en la vida del Señor Jesús, el momento cúlmine de cuando Él está en el huerto de Getsemaní. Vamos a leer allí en la palabra de Dios, en San Lucas, capítulo 22, verso 39, el pasaje que hemos recordado con el himno. San Lucas 22, 39 y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, y el Señor nos ayude a meditar en nuestros corazones sobre esta palabra que hemos compartido. Para mí, como ya lo he dicho más de una vez, este es el punto de inflexión donde se separan las dos personalidades del Señor Jesús, la divina y la humana. Aquí lo encontramos con todas sus limitaciones humanas, el Dios encarnado pagando el precio de nuestra redención. Y como leímos allí, vamos a ver tres breves pensamientos sobre este pasaje que hemos compartido. Dice el verso 39, como solía, y saliendo fue, como solía al monte de los olivos. El Señor Jesús conocía ese lugar. No es que lo secuestraron allí o lo detuvieron allí de casualidad. Seguramente Judas informó a sus secuaces, a sus mandantes, en dónde seguramente lo iban a encontrar. Y allí fue el Señor, fue su voluntad. No se estaba escondiendo, no se estaba escapando, fue a ponerse en nuestro lugar, en el lugar donde Él iba habitualmente, para que lo encontrara. Esto nos habla, hermanos, de una entrega especial del Señor Jesús. Fue por nosotros y fue a dejarse secuestrar, a dejarse detener para pagar el precio de nuestra redención. No fue por casualidad, no fue porque las circunstancias se dieron, sino fue hasta en esa situación una entrega de parte de Él. Nadie hizo lo que Él no quería que se hiciera. Lo hizo Judas y sus secuaces porque Él permitió que lo hicieran. En el versículo 43 hay otro detalle allí importante para nuestra meditación. Dice, y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Quién mandó el ángel? Lo mandó Dios. ¿Para qué? Para ayudarle al Señor a cumplir su cometido. No lo olvidó el Padre, le quitó su personalidad divina de poder para ponerlo en nuestro lugar, pero le mandó un ángel para que estuviese con él, fortaleciéndole, ayudándole a pasar este momento tan difícil de su vida. Ya liberado de su personalidad divina, pero estaba allí ocupando mi lugar y ocupando el tuyo. Tercero, dice el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Las gotas de sangre hemos comentado alguna vez que eran producto de su extrema angustia,
súplica ferviente y gran sensibilidad. Si buscamos el significado científico de esto, es la hematidrosis. Lucas era médico y seguramente conocía esta situación. Fue por nosotros. Indicaba el amor eterno del Salvador por los pobres pecadores que había venido a salvar. Si buscamos el significado médico, nos indica allí que los vasos capilares revientan y se salen a la superficie por medio o con el sudor, producto de la enorme angustia, de la súplica frecuente, de la gran sensibilidad que el Señor tenía en ese momento. Hermanos, fue por nosotros, fue por mí la agonía del Getsemaní. Les invito a que en esta mañana compartamos estos símbolos sencillos, recordando al Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Oremos. Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos permites compartir tu palabra, esta breve meditación, compartir allí el sufrimiento del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní por cada uno de nosotros. Señor, que al participar de estos símbolos sencillos, recordemos al Señor, pagando el enorme precio por nuestra salvación. Bendícenos, acompáñanos, recibe nuestra adoración en esta mañana, que te la ofrecemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.
días a todos. Un nuevo domingo en donde pudimos primeramente recordar el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, participando de la Cena del Señor y luego escuchando dos canciones. Y ahora llegó el momento donde nuevamente vamos a aprender un poco más de la palabra de Dios. Y en el día de hoy los invito a que podamos estudiar y estar leyendo, meditando sobre una de las cartas que componen el Nuevo Testamento. Como sabemos, la palabra de Dios, cada texto, cada libro de la Biblia debemos estudiarla porque cada libro tiene una riqueza muy amplia y que puede ser vista desde distintos puntos de vista, ¿no? Siempre es, obviamente, siguiendo el mensaje de la sana doctrina que ellos quieren que esos dos libros nos edifican, pero también sabemos que son libros muy complejos, la gran mayoría, y que para estudiarlos de manera completa se debe ocupar muchísimo tiempo. Pero en estos pocos minutos que tenemos, los voy a invitar a que podamos meditar en la carta de Santiago, a través de toda la carta, pero extrayendo muy brevemente ciertos puntos que quiero que meditemos en el día de hoy. Para eso ya los voy a invitar, sin perder mucho tiempo, en la carta de Santiago, ya en el primer capítulo. Y antes de comenzar, les comparto que lo que vamos a estar viendo son distintos puntos, distintas dificultades o pruebas que tendremos en nuestra vida cristiana, y lo analizaremos sobre cada dificultad que nos lleva a un objetivo, que el Señor en las pruebas y en las dificultades que Él permite que atravesemos, tiene un objetivo, y cada dificultad que atravesemos, y si lo hacemos de la mano del Señor, vamos a aprender ciertos comportamientos y características que el Señor quiere que tengamos. Entonces, para empezar, los invito a que podamos leer en el primer capítulo, en el segundo versículo. Dice así, leemos esta primera parte hasta el versículo 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, hasta acá. Como pudimos leer, esto es una especie de introducción, y a lo primero que nos vamos a tener que enfrentar es a distintas pruebas, como ya estuvimos viendo al principio. Y las distintas pruebas que el Señor nos permite que tengamos, en este punto de las pruebas lo que noté es que nos produce una madurez espiritual enfrentarnos a estas pruebas tomados de la mano del Señor. Y ya para ir siguiendo con el segundo punto, ya dijimos que esto es como una introducción. El segundo punto, le seguimos leyendo a partir del versículo 13, que dice así, desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, en este segundo punto lo que podemos ver es que habla de las tentaciones. Sabemos que en nuestra vida vamos a tener muchas tentaciones de
de todo tipo, incluso, como sabemos, leemos en los evangelios, hasta el Señor Jesús. El diablo intentó tentar al Señor Jesús, pero ahora él obviamente nunca cayó ante las trampas de Satanás. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo en nuestra vida, y cada vez en la sociedad se va alejando más de Dios, y entonces en estos tiempos más modernos, siglo XXI, cada vez hay más tentaciones, lamentablemente. Que como nosotros seguramente tenemos más tentaciones de lo que tuvieron en épocas pasadas, aunque también hubo mucho sufrimiento en esas épocas. Pero nosotros sabemos que lamentablemente en esta época cada vez hay más tentaciones, el mundo está más alejado del Señor, y todas estas tentaciones que nosotros vamos a estar, con las que nos vamos a enfrentar en toda la vida, tenemos que resistir y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y aquí Santiago, a los destinatarios, que eran las 12 tribus de Israel, que ya se habían convertido, que eran cristianos, los judíos cristianos, y que obviamente también es de bendición y mensaje para nosotros, nos enseña que Dios, Él no tienta a nadie, ya que la tentación, lo negativo, no proviene de Él, pero que nuestro corazón, al estar separado, o al menos anteriormente, pero a pesar de que, como sabemos, que una vez que nos convertimos, lamentablemente seguimos siendo tentados, podemos ser tentados por todo lo malo de este mundo, debemos apartar esas tentaciones y seguir al Señor Jesús, como lo hizo Él, y debemos aprender a alejarnos de todos estos peligros. Ahora bien, vamos a seguir rápidamente a los siguientes versículos, que es el tercer punto, a partir del versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. En este tercer punto, a lo que los cristianos nos enfrentamos es a la palabra de Dios, y obviamente esto no es algo negativo, como lo eran las pruebas y las tentaciones, pero los cristianos estamos enfrentados a la palabra de Dios. En este caso es algo positivo. Como vimos en estos versículos, Santiago nos muestra, nos exhorta a que si verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que actuar como verdaderos cristianos. Y no, si bien, como expresa en un momento que somos libertad, es una palabra de libertad, una ley de libertad, dice, porque ya no estamos bajo el concepto de la ley como los judíos, previamente antes del sacrificio del Señor Jesús. Nosotros tenemos libertad. Ahora, dentro de esa libertad, los que si verdaderamente creemos en el Señor y queremos seguir su palabra por voluntad propia, enfrentamos el mundo y seguimos las buenas obras que predicaba el Señor Jesús, y cumplimos la ley de Dios. Ya no obligatoriamente como razón para ser salvos, sino porque sabemos que es lo verdaderamente bueno para este mundo. Entonces, a lo tercero que nos enfrentamos los cristianos, esta vez algo positivo, es la palabra de Dios, a lo que nos dice el Señor y a lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y lo que produce la palabra de Dios, que es hacerle caso a la palabra de Dios, que también lo podemos ver en otras cartas, que ahora
por tiempo no vamos a estar leyendo, pero sabemos que seguir la palabra de Dios produce frutos. Los frutos del Espíritu, los frutos que el Señor quiere que tengamos, es lo que produce hacerle caso a la palabra de Dios y tener, como dice aquí en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los dos primeros claramente son ejemplos. No significa que si hacemos eso ya está. Obviamente sabemos que el mundo tiene un montón de situaciones en las que el cristiano debe ayudar. Entonces, cada situación que nosotros conocemos debemos ayudar y mostrar a través de nuestras obras que somos hijos de Dios. Bien, seguimos con la próxima, ya entramos en el segundo capítulo y aquí vamos a leer a partir del primer versículo. Rápidamente, dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometés adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, en este cuarto punto que vemos, los cristianos nos dice aquí que nos enfrentamos a las personas. Y esto obviamente está relacionado con los puntos anteriores. De hecho, podemos ver que sobre la mitad aproximadamente de los versículos que acabamos de leer, habla de las obras del cristiano, como recién lo estuvimos viendo. Y habla de este mandamiento, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo que Santiago habla, el hermanastro de Jesús, lo que está hablando es que no debemos hacer acepción de personas, que nosotros tenemos que mirar a cada uno sin importar su exterior, porque como dice en otros pasajes de la Biblia, que Dios mira el corazón y no el exterior, como lamentablemente los seres humanos muchas veces miramos. Entonces aquí Santiago amonesta, exhorta a que no hagamos acepción de personas, sino que podamos mirar como Dios ve, y como nuestro Señor Jesucristo miraba, sin importar lo externo, sino preocuparnos por las almas. Entonces, lo que vemos aquí, que lo que genera no hacer estos errores que señala aquí Santiago, es que lo que produce es imparcialidad. Nosotros, reiteramos, debemos mirar a todos como el Señor miraba, como Dios miraba, como Dios nos mira a nosotros. Actualmente y a lo largo de toda la vida humana, siempre mira el corazón, no el exterior, y nosotros debemos hacer eso. Entonces, este cuarto punto es cómo nosotros los cristianos nos enfrentamos a las personas. Ahora bien, el quinto punto, en donde leemos a partir del 14, capítulo 2, versículo 14, dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, en este punto es muy claro el Santiago, ¿no? Y creo que también es algo para, como todo, ¿no? Pero esto es para nosotros. Hoy día a veces los cristianos caemos en esa idea de, decimos, por ejemplo, ante una situación, orar o preocuparse por tal situación, y obviamente está muy bien, pero a veces da la sensación como de que nos quedamos en el deseo y en la mera oración, y nos olvidamos de que los cristianos estamos llamados a actuar. En otros pasajes de la palabra, sobre todo de cartas del apóstol Pablo, insta a que los cristianos, después de orar, dice un concepto como de que apenas terminemos de orar, ya nos tenemos que poner a trabajar para que se cumpla. A veces da la sensación como de que creemos que oramos y Dios va a otorgar un milagro y de esa manera nosotros no tenemos que hacer nada, y que se va, por lo que nos piden, la dificultad que tiene otra persona, se va a salvar sin nosotros hacer nada en la práctica. Y aquí podemos ver que si bien obviamente somos salvos por la fe nosotros, los cristianos, la fe se hace más madura y se evidencia a través de las buenas obras. No somos salvos por obras, pero las obras, obviamente, nuestras acciones, nuestras buenas acciones, hacen madurar nuestra fe. Ahora bien, el siguiente punto, ya podemos pasar al capítulo 3, a partir del primer versículo. Leemos rápidamente, dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pasamos al versículo 9, donde dice: con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, aquí Santiago nos exhorta a los cristianos, nos incita a que obviamente si alabamos a Dios y adoramos a Dios y hablamos de Dios, con esa lengua que hacemos todo eso, no podemos maldecir, blasfemar, o al menos no deberíamos, si verdaderamente queremos agradar a nuestro Señor. Y este es un tema tan importante para nosotros, ¿no? Como dice el principio, el subtítulo, la lengua. Y debemos tener cuidado, cada uno de nosotros, con cómo nos manejamos, con nuestro vocabulario, con nuestras palabras hacia el Señor, y también con las personas con las que nos damos, nuestros vecinos, aquellos que no conocen a Dios. Hoy lamentablemente la sociedad está muy violenta, vemos en la televisión, por razones políticas, sociales, o incluso hasta en algún partido de fútbol, donde el ser humano, las personas, intentan siempre dañar a través con las palabras, insultar, en vez de debatir con respeto,
o hablar o dar distintas opiniones con respeto, y en mansedumbre se busca, como siempre, agredir, menospreciar al otro con las palabras, y Santiago nos muestra que Dios no quiere eso, que si somos verdaderamente cristianos tenemos que tener cuidado con la lengua y mostrar que ahí tenemos a nuestro Señor en el corazón a través de nuestras obras, como dijimos, pero también a través de nuestra lengua. Entonces, cuidar la lengua también, como vemos aquí, lo que tenemos, lo que nos da, lo que podemos aprender al controlar la lengua es justamente tener el control sobre nuestros impulsos. No lo leímos, pero en los versículos entre medio, para que no se extienda demasiado, lo salteé, pero pone varios ejemplos sobre cómo muchas cosas en este mundo necesitan tener un control, porque si no se excede. Entonces todo debe tener un control, y nuestra lengua, con la que podemos decir cualquier cosa, debe tener un control. Y salteamos porque tiene similitud con el tema de la lengua, al capítulo 4, versículo 11, donde dice dos versículos, versículo 11 y 12: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y eso tiene que ver también con la lengua. Y es otro de los puntos que estuvimos viendo, de tanto que no podemos menospreciar, dañar, insultar a otro, pero de la misma manera tampoco podemos juzgar y hablar y murmurar, como dice el versículo 11, sobre otro, con críticas, tanto a los otros como también entre nosotros, entre los cristianos. Santiago nos llama a que no murmuremos con los otros, no murmuremos por debajo de los otros criticándolos. Y ese es otro de los puntos que toca aquí Santiago, el autor. Y ya para ir viendo los últimos puntos, retrocedemos y vamos al versículo 13 del capítulo 3, en donde dice lo siguiente: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, aquí lo que debemos ser es claramente ser personas sabias y de entendimiento. Como vemos aquí, el subtítulo dice la sabiduría de lo alto. Si queremos agradar a Dios, como estuvimos viendo todos estos primeros ejemplos, este punto lo que nos llama es tener una sabiduría espiritual. Y que esta sabiduría no es solamente tener un conocimiento teórico, sino que se refiere a la sabiduría que conlleva saber en lo teórico, pero también practicarlo. Y como vemos en el versículo 17, nos dice que realizar estas obras, poner en práctica esos conocimientos teóricos, da buenos frutos. Y aquí pone varios adjetivos de cómo debe ser la sabiduría verdaderamente basada en Dios. La sabiduría debe ser pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y que no tiene ni incertidumbre ni hipocresía. Así debe ser nuestra sabiduría, nuestra vida cristiana. Todo eso debería demostrar. Con respecto al siguiente punto que leemos, capítulo 4, a partir del primer versículo, dice lo siguiente. Vamos a pegar algunos saltos. Dice así a partir del versículo 1.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora saltamos al versículo 13, en donde también dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, en estos versículos, sobre todo la primera parte del versículo 1 al 10, como vemos, nos habla sobre la amistad con el mundo. Esto también es similar a lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Es una carta donde Santiago quiere ver, toca varios puntos, varios ejemplos que son los que estamos viendo, pero siempre para desarrollar un mismo concepto. Y aquí este punto está muy similar con otros puntos que hemos visto anteriormente, y aquí habla de la amistad con el mundo. Aquí, como sabemos, lo que verdaderamente quiere Dios es que estemos en el mundo, pero que no actuemos como el mundo. Que no, en ese sentido de que no hagamos amistad con el mundo en nuestras acciones, de que no nos comportamos como lo hace el mundo. Y no estar totalmente aislado, sino que debemos estar dentro del mundo para mostrar la luz que tenemos nosotros, que es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera ayudar, mostrar a Dios a través de nuestras acciones a aquellos que no lo tienen. Entonces pudimos ver varios puntos y espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a cerrar, ya no nos vamos a extender más, vamos a cerrar este mensaje con una oración, pero previamente reiteramos los anuncios. El día miércoles a las 20 horas nos encontramos por Zoom para tener un momento de oración, aproximadamente una media hora, donde vamos a poder agradecerle al Señor y hacer nuestras peticiones, como lo hacemos cada miércoles. Y posteriormente a las 20:30 tendremos nuestro estudio por aquí, grabado, por video, a través de esta plataforma YouTube. Y el domingo que viene, como ahora mismo, a las 11 de la mañana, tendremos la Cena del Señor, un momento de alabanza y, como estamos cerrando ahora, la predicación del Evangelio. Y un mensaje para poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ahora bien, tenemos una oración y cerramos esta reunión del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo domingo que nos permites poder estar reunidos de esta manera virtual, cada uno de nuestros hogares, sin vernos, pero estando con el corazón unidos desde cada uno de nuestros hogares. Te pedimos nos bendigas en esta semana que estamos empezando, aquí domingo a la mañana, por cada una de las actividades que tenemos en nuestra vida secular y también en nuestra vida espiritual, que nos podamos, como escribió Santiago, que estuvimos viendo hoy, que podamos vivir una vida verdaderamente como tú quieres. También te pedimos por este mes, que ya se está llegando al promedio de este mes, que inició con varias actividades, tanto locales como zonales, y te pedimos también por los preparativos que estamos realizando, que cada sector está realizando para este año, que esperemos que mejore, y si es tu voluntad que varias de ellas, en lo que se pueda, volverán lentamente a la presencialidad. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.